Ya creo que ahí está grabando. Ya bueno. Hola, mi nombre es Frecia Ramírez, soy directora de Tomate Rojo, un medio de comunicación independiente donde cubrimos la emergencia climática, ecológica y social. Soy periodista de la Universidad de Chile y hoy día vengo a hablarles eh, o a que conversemos entre todos en realidad de la estructura de una noticia, un reportaje, una crónica, de lo que quieran ustedes informar o a través de qué herramienta de escritura, en este caso, quieran informarle, cuál le acomoda más o cuál pueda aprovecharse de mejor manera para lo que quieren informar. Primero, sería bueno que partiéramos por la estructura. Una nota, una crónica, un reportaje, cualquiera sea, necesita un objetivo. Porque si nos ponemos a hablar de cualquier tema en general y no le ponemos límites, ni tenemos claridad de qué es lo que queremos comunicar, mejor escribimos un libro. Entonces, incluso si queremos escribir un libro, tenemos que dividir los capítulos, si lo vamos a hacer cronológicamente, cómo lo vamos a narrar, y todas las elecciones que de la misma forma tenemos que tomar para una nota, un reportaje, una crónica, un documental, cualquier producto periodístico que quieran hacer. Entonces partamos por la estructura. Como les decía, tiene que tener un objetivo súper claro. Y ese objetivo, ojalá puedan expresarlo en una oración. ¿Qué es lo que quieren lograr con lo que están escribiendo? Y algo súper importante para esto y para cualquier otra cosa es el inicio. Lo que más cuesta de repente al comenzar a ponerse a escribir es cómo empezar. Y comprendo que sea tan complejo porque es una parte súper importante, es donde llamamos la atención de quien nos está leyendo y en ese párrafo, el primero, es donde el lector, la lectora, deciden si siguen leyendo lo que queremos comunicar o no. Si no siguen, perdemos todo el objetivo de la comunicación. Finalmente no terminan de leer lo que queremos informar y la idea no es que nos escribamos a nosotros mismos. La primera parte tiene que tener este objetivo que les decía y además tienen que tratar de responder las 6 grandes preguntas, las 6 W, que le dicen en el periodismo clásico, del cómo, cuándo, quién, dónde, qué pasó. Antes, o en un periodismo como súper estructurado, como puede ser quizás el Mercurio hoy día, todas esas preguntas deberían estar respondidas en el primer párrafo. Sin embargo, también también queriendo cumplir el objetivo de que nos sigan leyendo, muchas veces podemos ser flexibles con eso. Igual prefiero que haya flexibilidad en eso para que finalmente se entienda más claro nuestro mensaje. Lo más clásico, lo más tradicional es que la gente empiece hablando de cuándo pasó, tal día, a tal hora pasó esto. Y está bien si queremos hacer una nota de breaking, una nota que que no sé, está pasando, la escribimos y el editor la lanza y le tira puchi y eso, tiene que ser como súper rápido. Pero cuando tenemos tiempo o cuando queremos comunicar de una forma más efectiva, tenemos que ponerle todo el color que podamos al primer párrafo, los primeros párrafos, a la primera parte de nuestra estructura. Y ahí se abre un montón de posibilidades donde podemos empezar con una cuña, donde lo más importante es que al menos un par de estas 6 Ws esté respondida, eso sí, en el primer párrafo, porque tiene que estar nuestro objetivo. El primer párrafo también es súper importante, sobre todo ustedes que van a ser una generación que va a trabajar mucho el digital, porque nosotros en Tomate Rojo trabajamos caleta del SEO, es una de las bases de nuestra lectoría, y el objetivo de la nota, lo que queremos informar, tiene que estar en nuestras palabras claves, y las palabras claves tienen que estar en el primer párrafo. Entonces, eso ya es un poco más técnico, pero sigue la lógica de que en la primera parte se resume nuestro objetivo y se entrega, se transparenta qué es lo que queremos decir. Ya teniendo esta parte lista, ya sabiendo cómo vamos a comenzar,
el armaje del resto de nuestra nota o reportaje es el desarrollo. Y en él se juegan las fuentes, los hechos, las fechas, los documentos, todo lo que sirva para argumentar el objetivo de nuestra nota. El objetivo también de repente puede ser que queramos informar o de cierta forma informar algo, y en el desarrollo es donde todas esas elecciones que hacemos entran en juego. Pues cuando hablamos de fuentes, hay un mundo de fuentes para elegir, pero depende de nosotros qué queremos contar. Y con esto no estoy diciendo que tenga o que haya un sesgo, porque sesgo es, no es la palabra correcta para esto, quizás es la subjetividad. Donde elegimos nuestras fuentes y ahí decidimos a quién queremos darle voz, priorizamos quién va primero, quién va después, priorizamos qué documentos importan, qué fechas queremos narrar, si lo queremos hacer cronológico, si queremos jugar con otro tipo de tiempos. Todo eso se juega dentro del desarrollo. Y se supone que ahí ya tenemos enganchado al lector. Entonces tenemos que continuar esto durante el resto del escrito. Y bueno, las fuentes pueden ser las vivas, a quienes entrevisten, fuentes de personas que den cuña en otros lados, donde también podemos citar a otros medios. Los documentos podemos encontrarlos a través de transparencia activa, podemos extraerlo a través de transparencia pasiva. Tenemos, bueno, muchos documentos públicos en la CMF. Hay mucho de donde sacar fuentes y la idea es que cada uno de nuestros escritos tenga mucho sustento. Y bueno, si es más largo, incluso si es una nota, es recomendable que le agreguemos subtítulos. ¿Esto para qué? Para que nuestra idea principal, nuestro objetivo, que va en el título al comienzo, este objetivo lo separamos en ideas. Y esas ideas son un subtítulo. Y tenemos que ser igual súper estructurados porque en nuestra mente, antes de escribir, puede estar súper clara la idea y súper claro qué queremos informar, pero a la hora de estar en el papel tenemos también que pensar mucho en el lector, porque si nos va a entender y si es necesario que estructuremos mucho las ideas para que sea más claro, hay que hacerlo si queremos cumplir el objetivo de informar. Bueno, ya teniendo todas estas cosas, podemos hablar quizás del cierre. Es complejo, al igual que empezar una nota, es complejo cerrarla. Pero un par de recomendaciones para eso puede ser la proyección. Aunque al final, en ningún momento de la nota ojalá hagan alguna reflexión como propia, porque hay otros textos periodísticos para eso, están las columnas de opinión, las editoriales, pero sí las fuentes tienen que decir lo que nosotros esperamos que diga. Entonces el cierre podemos hacerlo como abierto. Si es una entrevista o si hablamos con alguien, podemos hablar de las proyecciones que vienen, no sé, en cuanto a movilizaciones, a lo que vaya a ser cualquier organización que estamos entrevistando, a lo que se viene en un panorama, por ejemplo, de fechas. Si estamos hablando, no sé, del retiro del 10%, podemos cerrar hablando de fechas claves, de lo que se viene, y así. Tenemos muchas opciones de hacerlo y lo más claro y lo mejor de repente es proyectarse y no dejar como que termina ahí el tema en nuestra nota, sino que es claro que es mucho más grande que lo que se escribió ahí. Bueno, en cuanto a estructura, creo que les puedo comentar eso. Como recomendaciones también para el futuro digital, sobre todo, que se ordenen con las oraciones. Que traten de que una oración sea una idea y así podemos también ir jugando con la narrativa de la historia, que es súper importante. Por ejemplo, las 6 Ws en el periodismo clásico se viene a romper, a disrumpir un poco con la aparición del nuevo periodismo en Estados Unidos, donde
ya no es necesario que esté en el lead, que es este primer párrafo, sino que se puede comenzar desde el final, desde el inicio, y se pueden hacer distintos juegos en función a atrapar al lector. Y eso, bueno, todo una nota, todo lo que ustedes quieran hacer va a depender, cuando están en un medio, de la línea editorial de ese medio, y incluso si no están en un medio, de la línea editorial que tengan ustedes, de lo que quieran informar ustedes, o por qué lado se quieran ir. Bueno, y aquí también puede caber la duda de dónde queda la objetividad en eso, pero algo que me enseñaron en la U en el primer semestre fue, lo primero que nos dijeron respecto a objetividad fue que esta no existe. Y porque el elegir una fuente ya es una decisión de uno y ya es subjetivo. El priorizar un documento a otro ya es subjetivo, y toda la estructura que vayamos haciendo va a tener algo de nosotros y de la intención que queramos comunicar en el producto. Y esa línea editorial es propia, en un medio es más grande, generalmente está ubicada generalmente los medios son transparentes con su línea editorial. En un medio, bueno, si van a quiénes somos, debería mostrarse sus lineamientos políticos, por qué eligen tales cosas, la voz de quién son, y eso también nos demuestra que la objetividad sigue sin existir. Y eso pues también depende de la información que prioricemos nosotros. Entonces, desde el minuto 1 con la primera palabra, la objetividad se pierde, y es porque cada uno construye esta nota documental, lo que sea, a través de sus propias o experiencias, intereses, o la línea política de algún medio. Y tampoco y eso no es malo, pues eso es lo que nutre de información y de pluralismo a los medios, o a donde sea que se escriba algo en realidad, porque si hablamos de narrativa eh, literaria, en cuentos, también hay muchas elecciones de quién tiene la pluma atrás. Entonces, en el periodismo no es distinto. Eso con la estructura, es una estructura muy parecida para todos los géneros periodísticos. Para una noticia como completa, es bueno tenerlo. Para un reportaje, ojalá tener más subtítulos, porque como es una idea más grande, tenemos más ideas que separar. Y en una crónica, incluso en los anteriores, pero sobre todo en una crónica, tienen que jugar mucho con la narrativa. Porque generalmente es un texto más largo, y lo que queremos comunicar es mucho más profundo. Eso, no sé si fue muy rápido, si hay alguna duda, creo que podamos comentar también esto, qué opinan ustedes, qué es lo que hacen primero al reportear. Yo te había un mensaje de que esperemos hasta las 7:10. Entonces, no sé qué hacen ustedes primero o no sé si le ha tocado escribir algún texto, o si ahora esta es la primera vez que lo van a hacer. Ay, qué lindo, Nicolás. Recién el primero. ¿Y han escrito otras cosas? ¿Un cuento? ¿Una biografía? ¿Lo que tienen que hacer en las vacaciones? Y en esos momentos, ¿qué es lo que hacen primero? ¿Qué piensan antes de ponerse a escribir? ¿O solo se ponen a escribir, lo que también es válido? Mm, lo planean primero, muy bien. Sí, igual cuando reporteo, lo que hago primero es nutrirme mucho, como cachar qué es lo que pasa,
primero entender qué es lo que pasa, después de hacer lectura, llegar a documentos, ver qué pasa y cuál es el problema. Y generalmente cuando tenemos el problema, cachamos que es lo más importante. Yo lo que hago primero generalmente, pero sé que no es muy compartido, es pensar primero en el título. Porque en el título está el objetivo de lo que quiero informar. Entonces la noticia tengo que construirla en función a lo que quiero informar. No es que tenga que construir una historia, porque la historia ya está hecha, por lo que hago es ordenar. Y claro, un bosquejo al principio también es súper fundamental. Yo lo que hacía al principio, cuando estaba en primero, era que dibujaba las noticias. En una hoja, como ya, este párrafo va a hablar de esto, este párrafo va a hablar de esto, y aquí voy a hacer un subtítulo que ojalá hable de esto, porque todavía no sé lo que me va a decir el entrevistado. Entonces, de repente también podemos tener muy estructurado en la mente qué va, y sí era como un cómic, pero sin dibujos. Un dibujo muy fome sin dibujos, con el cuadradito, y adentro o dibujaba o escribía qué iba a ir ahí. O cómo quería empezar la historia, que también es algo importante. Sí, me sirvió mucho ese método para ordenarme, sobre todo cuando empezamos a escribir reportajes, porque ya era algo mucho más cototo que una nota, o que una entrevista incluso. Y lo que primero nos hicieron escribir fue cualquier cosa. El primer día de U, la profe nos abrió un docs en blanco y ya tienen hora y media para escribir algo respecto a la sala. Entonces todas las semanas nos hacían escribir algo y eso nos hizo ir soltando la mano, que es lo igual creo que puede hacer falta, porque es la primera vez que lo mandan a escribir algo, porque lo mandan de lleno a escribir algo periodístico. Entonces, como ejercicio, algo que les puede servir es, además de leer muchas noticias siempre, porque así les va a servir estar siempre informados y cachar y poder hacer conexiones entre noticias y entre situaciones, les va a servir para... Hoy se me fue la idea. Les va a servir para ordenarse mejor. Y esta estructura que tienen en la cabeza, a eso iba, la estructura que tienen en la cabeza de repente les puede fallar porque un entrevistado no dijo lo que esperabas, o te dan un nuevo antecedente que abre una nueva idea, que puede o ser una nueva nota o un subtítulo, y todo es muy dinámico. Eso es lo importante dentro de cualquier escritura, cualquier grabación, como sea que entreguen este material periodístico. Y eso igual es lo entretenido, que por mucho que uno se haga un título en la cabeza o tenga una idea de cómo va a ser, puede que vayamos más allá, y mientras más sepamos también vamos a poder informar de mejor forma. Yo creo que algo que hay que tener súper claro es que el objetivo de cada cosa que hagamos tiene que ser informar. Y si lo hacemos, ponte, lo que le digo mucho a los cabros de Tomate Rojo por el tema digital, es que si llegamos a más personas, cumplimos mejor el objetivo de informar, tenemos más alcance, y ese alcance lo logramos aplicando estrategias de SEO, escribiendo como súper claramente, con objetivos claros, con la palabra clave, y no tenemos que pensar en escribirnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que pensar en la información como algo masivo. Y eso. No sé si tienen alguna duda. ¿Cuánto me demoro para redactar una noticia? Igual depende, porque uno igual va perdiendo el ritmo. Yo después, Tomate Rojo empezó en 2015 y entre medio igual he tenido otros trabajos, y uno de esos trabajos fue en Publimetro. Tuve 2 años y ahí era un ritmo, dependiendo de cómo, del lado donde estaba, era el ritmo que me demoraba. Porque si es de hacer una nota con información que hay en la web, donde tengo que citar a gente, ponte en las notas de Mundo, me podía demorar media hora, 1 hora en hacer una nota contundente.
cuando me tocaba estar en Nacional y tenía que escribir para el papel, me demoraba un día en hacer un reportaje. Y eso es porque hay como plazos muy cortos. De repente había breaking y no sé, se moría alguien y ya ofrecí sacate la nota y tenía que hacerla en 3 minutos, 5 minutos, porque salía muy rápido. Y lo fundamental para lograr cualquiera de esos objetivos es tener el primer objetivo claro y de lo que queremos hablar claro. Ahora, cuando son reportajes más largos, igual tengo varios reportajes pendientes ahora en Tomate Rojo, que me he demorado semanas, ya sea porque una cuña no me responde, o porque la respuesta de una cuña es que hay un problema, y eso también me retrasa, que no haya información, ponte, porque la están pidiendo en transparencia, también retrasa más tiempo, y también depende mucho de la salud mental de uno, de cómo está uno para poder terminar eso. Generalmente bajo presión uno aprende a trabajar más rápido, a redactar más rápido y mejor, y a soltar la mano. Pero primero para eso hay que soltar la mano. Tenemos que acostumbrarnos a escribir, aunque sea, no sé, en Twitter, en Facebook, opinar sobre alguna noticia, estar informados, hacer análisis. Y esos análisis igual son escritura, van soltando su mano, van soltando su pluma también, pues tienen que descubrir cómo escribe cada uno, qué le gusta resaltar, cómo le gusta escribir. Eso es súper importante, tener como un sello. ¿Qué fuentes son buenas para sacar información? ¿Qué fuentes son buenas para...? Bueno, todo depende del tema que quieran tratar. Si quieren hablar de, no sé, algo a lo que recurro siempre cuando investigo, no sé, a empresas, es la CMF. Porque si una empresa tributa en la bolsa, tiene información ahí, y ahí que podemos encontrar el directorio de la empresa, quiénes son los mayores accionistas, los mayores hitos, y ahí ponen los documentos. Entonces, los hitos, no sé, son como cuando cambian director, lo suben en un PDF firmado, porque tienen que informarlo. Y eso nos sirve para hilar ideas también, como para cachar que este one está aquí, también está en esta otra empresa. La CMF es una buena fuente. La transparencia de los ministerios también es una buena fuente, porque, no sé, todos los funcionarios públicos, sobre todo lo más mediático, los ministros, por ejemplo, tienen que declarar su patrimonio ahí. Entonces también es súper bueno tener claro qué negocio tiene cada ministro. Vamos a cachar que el ministro de Energía tiene empresas de energía. Solo viendo esos lo podemos saber. ¿Qué más? Otro lugar para sacar buenas fuentes. Bueno, la voz de las personas siempre es una buena fuente, y ahí es donde también tenemos que priorizar. Las autoridades son una buena fuente, pero si queremos hablar de el daño que está haciendo una termoeléctrica en Quintero, la mejor fuente son las organizaciones que se mueven en el territorio. Y eso no quiere decir que no ocupemos de fuente las declaraciones de la ministra Smith, sino que a quién le damos más espacio dentro de nuestra nota, y esas elecciones dependen de ustedes y de lo que quieran decir. Otra buena fuente, bueno, los documentos que también pueden encontrar en otros lados que no son la CMF, las superintendencias. Todos esos documentos sirven. Y insisto, también depende mucho sobre lo que quieran escribir. Ahora, ¿tienen definido el tema de lo que van a hacer lo que les pidió el profe? A ver, ¿cuál es tu idea? Ya, mira, entre la guerra comercial de China y USA no podemos hablar de lo último que menciona, pues no tenemos un territorio o una vocería, una organización que esté cercana a nosotros. Lo que tenemos ahí son medios internacionales. Y también dentro de los medios internacionales tenemos que elegir cuáles son como
no sé si mejores sea la palabra, pero también hay, dentro de lo mismo hay elecciones de fuentes que tenemos que tener en cuenta, hay formas de estructurar la noticia que de repente no son buenas. Ponte, no recomiendo Infobae para ninguna nota, ni ninguna información, eh, pero sí, si queremos hablar de, de China y Estados Unidos, tenemos que tomar medios de ambos países. Bueno, hay un solo medio grande en China. Eh, Medios en español internacionales, bueno, son El País, son Globo de Brasil, y bueno, en España igual hay harto periodismo bueno. Eh, Eso, ándate a medios internacionales si quieres hablar de eso. Y ahí no citemos al periodista que habla del tema, sino a quienes entrevistó el periodista. Por eso ese es el material que nos puede servir. No sé qué te consigo darte para ese problema que es entre China y Estados Unidos, pero algo que igual siempre sirve para ordenarnos es lo cronológico. Eh, Porque también pensemos en que quizás nosotros tenemos idea de lo que pasa entre Estados Unidos y China, pero no el lector. Siempre pensemos, o sea, no es que haya que pensar que el lector no sabe nada, no hay que tratarlo así, sino que la información que le estamos entregando puede ser nueva y tiene que ser buena, tiene que ser completa. Y sin reflexiones nuestras, sino esas reflexiones convertirlas en el curso de la nota. Ojalá te haya servido, Nicolás. Bea dice que quiere hablar sobre el Sename, pero no sé si es muy repetitivo. Bueno, hablar del Sename nunca va a ser repetitivo porque es un problema que el Estado no ha sabido manejar, que hay una cantidad horrible de niños vulnerados, y la infancia en Chile es un tema súper abandonado. Entonces, bacán que haya más información al respecto. Y sobre todo, pucha, tristemente por lo que pasó con Ámbar, el Sename también está muy involucrado ahí. Ella no vivía con su mamá ni con el padrastro, estaba en un plan de innovador del Sename donde permanecía internada ahí. Entonces también otro tipo de vulneración. Lo que pasó hace poco en Peñaflor con la aldea Mis Amigos también es otro tema a tocar eh, en, cuando hablemos del Sename, como con lo último que ha pasado. Cuando son temas tan grandes como este, o instituciones tan con tantas patas y tan horribles también, ahí sobre todo es cuando tenemos que ponernos un objetivo. Como ya vamos a hablar del Sename, de los hogares del Sename ya, de la situación de los hogares del Sename ya, igual es muy amplio. Tenemos que bajarlo un poquito y definir qué quieres informar, de qué quieres hablar, porque también esto, sobre todo en las notas que están haciendo ahora en primero, es mucho de lo que quieren escribir. Y aprovechen cuando puedan escribir sobre lo que quieren, porque es mucho mejor, la redacción se da mucho más y es más rico investigarlo. Entonces, bueno, fuentes para temas del Sename, ojalá si tuvieras alguna fuente viva, como que te hable si quieres hablar de los abusos y maltratos, que alguien de abuso y maltrato. Bueno, tienes también una larga lista de abusos y maltratos para atrás que ya han sido documentados por medios, entonces eso también te sirve como fuente. No sé si ahora tienen que entrevistar gente. Bueno, para Nicolás serviría entrevistar a un analista internacional, un cientista político, que igual es sencillo de conseguir. Bueno, y si queremos hablar del Sename y queremos meter cuñas de autoridades, también pueden hacerlo, chicos. Hablar con la Defensoría de la Niñez, quizás. O si no, si se intenta hablar y no se puede, quizás porque igual están con muchas cosas con lo de la Araucanía, sacar cuñas que tengan que ver con lo que quieres hablar de medios que hayan dado a otros medios ya, citando el medio con todo lo que ya saben. Entonces, eso, pues fuentes vivas, fuentes de autoridades. Para el Sename tenemos muchas cifras. También sus cifras y estudios son súper buenas fuentes, porque nos sirve para darle peso a la postura que estamos invitando a leer al lector también.
Bea y Javiera querían escribir también sobre las dos sobre el cename. Bueno, y ahí tienen igual harto tema para dividirse. Y de lo que sea que escriban no van a hablar de lo mismo porque hay mucho de qué hablar al respecto. Eso, no sé si tienen alguna duda, no sé si Paz nos quiere compartir lo que va a escribir ella. Oh, pucha. Ya lo bueno, entre comillas, es que igual hay harto material. Está lo del coronavirus, que tiene 1000 patas, y en Chile, si lo aterrizamos, tiene 1000 patas más. Tenemos la falencia de las autoridades, tenemos lo turbio de las cifras, el levantamiento de cuarentenas ahora, las cifras que no cuadraban, ahí la Alejandra Matos ayudándonos. Eso, hay muchos temas y lo bueno es que igual tienen tiempo. Y eso, hay muchos temas, lamentablemente Chile es un país muy desigual, lo que provoca que existan muchas injusticias y todas esas injusticias ojalá podamos reportearlas. Y eso, no sé si tienen alguna duda, muchas gracias igual por el espacio, igual bacán. Eso. Sí, también sobre eso hay varios proyectos que se han ingresado, hay distintas formas de pedir la retención. Ahí pueden hablar con algún abogado. Los expertos y las expertas siempre son buenas cuñas, pero cuando los llamemos o cuando hablemos con ellos, tenemos que tener súper claro la entrevista. Eso igual es otra parte importante. Cuando hablen con fuentes eh, tienen que ordenarse bien. Por un tema de tiempo, porque si hablamos con un experto y nos habla 40 minutos explicando el tema, está bien si no entendemos el tema. Y ya que nos lo hable a nosotros, pero todos esos 40 minutos no los vamos a poder usar en nuestro reportaje. Entonces, cuando vayamos con el experto, ojalá sepamos del tema y tengamos súper claro qué queremos que ese buen nos diga. Y eso, como que le hacemos un espacito en nuestra escritura, como ya, ahora va a hablar este hombre y me va a decir esto, esta mujer me va a decir esto. Y eso le sirve para ordenarse. Y eso. No sé si tienen alguna duda, cerramos. Así que, ojalá le haya servido también. Y es quizás muy para todo decirlo igual, pero si cuando terminen estas notas y quieren publicarlas en algún lado y no tienen dónde, si tienen que ver con la emergencia climática, ecológica y social, Tomate Rojo siempre va a ser una plataforma para estudiantes porque desde ahí nacimos. Súper, qué bueno que les sirviera. Eso, la clase quedó grabada. Le voy a pasar al bicho para que la comparta con ustedes, para quien quiera escucharla después. Y eso, pues, muchas gracias, qué bueno que les haya quedado todo claro. Y cualquier cosa, estamos acá. Sobre todo si con la situación que le ha tocado este año, pues sí ha sido súper complejo empezar a estudiar este año, y en primero, y aparte que una carrera que está en práctica, que no puedan estar en la sala de clase, lo encuentro horrible. Así que cualquier cosa que les pueda ayudar, me dicen no. Gracias a ustedes. Ya, chao chicos. Cuídense, chicos y chicas. Que les vaya súper bien en su tarea y en todas sus tareas. Chao.